¿Qué tal? ¿Cómo has estado viviendo todo este lanzamiento del nuevo, casi te digo el nuevo álbum, del nuevo libro, de tu segundo libro, El fantástico sueño de aniquilar esto, ya como? Bien, bien. O sea, digamos, a mí me gusta la novela y quería que la gente la lea, pero ha superado mis expectativas el interés que los amigos y los colegas y los entrevistadores o interesados en literatura y todo, digamos, el interés que todo el mundo le ha dado a la novela ha sido más del que yo esperaba. Y eso me alegra, porque sí es una novela en la que, como te digo, me gusta, y es una novela en la que confío, y creo que a veces hace falta como lograr que la gente la lea, ¿no? O sea, que la gente lea las cosas que a uno le gustan. A veces eso no sucede necesariamente siempre. Sí, a veces uno se puede esforzar mucho y no va a tener la recepción que uno esperaría o siente que merecería. Claro. Y sobre todo en este caso, has tomado bastante tiempo en escribirlo, me parece. O sea, desde que publicaste Amok ya estás comenzando a pensar a escribir El fantástico sueño de aniquilar esto. Sí. ¿O tomó un tiempo? No, sí, justo ayer lo comentaba con Sebas Uribe, que fue en realidad en un descanso. Lo que pasa es que yo para Amok renuncié a mi trabajo y me quedé con mucho tiempo para justamente terminar la novela, corregirla y eso. En verdad ya estaba, digamos, escrita y faltaba corregirla mucho. Y hice una primera corrección que me tomó menos tiempo del esperado. Entonces de pronto estaba sin trabajo, con la novela ya acabada, entre comillas. O sea, había mandado los manuscritos a algunos amigos, a algunos concursos, y estaba esperando como las devoluciones. Y tenía como todo el día libre para no hacer nada. Todavía no quería volver a encontrar trabajo porque sabía que había que seguir corrigiendo la novela, pero estaba como en un hueco, y ahí empecé a escribir El fantástico sueño, ¿no? Fue como... sí, o sea, un ejercicio de... No un ejercicio, porque, digamos, estaba planteado como proyecto, pero, digamos, ir viendo sobre qué podía tratar esta novela, ¿no? Inicialmente yo quería que fuera como algo muy realista, que luego diera un salto medio fantástico, ¿no? Y entonces la primera escena que planteé fue la de la parrillada familiar, que ocurre más o menos al centro de la novela. Donde aparecen todo este repertorio de personajes y esta... Fue súper realista, o sea, esa es la escena creo que más canónica peruana en cuanto al estilo literario que se maneja, o a los temas que se manejan, familia, conflictos. Claro. Incluso el lenguaje, ¿no? Hay mucho conchetumadreo y cosas de ese estilo. Y nada, pero para mí fue genial, porque justamente aparecían todos los personajes que luego iban a aparecer de a pocos o individualmente en distintos capítulos. Claro. Como pude concebirlos en una escena grupal y luego ya ir usándolos poco a poco, pero ya sabiendo cómo se relacionaban entre ellos y cuáles eran sus vínculos, ¿no? Qué bacán. Comenzaste básicamente en media res, pero no lo planteaste como un inicio. Inicialmente sí, pensé que ese iba a ser el inicio. O sea, porque la novela, digamos, la historia de Jaime, que es uno de los personajes principales de la novela, o el protagonista, ocurre como de domingo a domingo. Claro. Él viene de un domingo terrible, donde su papá ha tenido un ataque de estos que está teniendo, ¿no? Y pasa toda la semana en una serie de eventos, hasta el siguiente domingo, que es la parrillada que vemos en la que su padre vuelve a tener un ataque, ¿no? Entonces, inicialmente, este segundo domingo, el primer domingo, con el que iniciaba la novela. Pero no sé, me pareció que iniciar la novela así tenía menos gancho, ¿no? Y que podía como patear ese... Porque era como que personajes desconocidos y exacto, se ponen a pelear. Sí, muchos personajes, muchas cosas, ¿no? Entonces preferí como concentrarme en Jaime al inicio, y luego ir conociendo poco a poco los personajes, y luego justamente hacer esta especie de un fanservice a mí mismo de ya, ahora veamos a todos estos personajes juntos, como interactuar. Su crossover ahí. Claro. Sí, es bastante chévere cómo has manejado el tiempo, digamos, literario, porque sí, como dices, todo pasa de domingo a domingo, dos sucesos súper importantes, pero entre medio vas metiendo otros personajes y otras tramas que se relacionan con, digamos, el gatillante de esta novela, que es la desaparición de una adolescente y el intentar saber a dónde se fue, dónde está. También recuerdo en la presentación del libro se manejaba mucho sobre la culpa. Sí. El personaje principal, Jaime, digamos que buscaba una culpa en retrospectiva. Claro. Como que algo pasó y estoy intentando ver la forma de ver cómo es que yo tuve que ver con esto. O sea, ¿qué hice yo? Pese a que es, digamos, súper no relacionado. Él solamente, digamos, estaba viendo el video. Y además
bueno, todas esas cosas que mejor no claro, o sea, digamos, él borra un video, desarrollo. él borra un video y la persona que está en ese video desaparece. Desaparece, ajá. Y claramente eso, digamos, en un entendimiento realista del mundo no tendría ningún tipo de conexión. Claro. Pero sí, él, digamos, influenciado por la paranoia del mundo en el que vive y una un poco su estado mental también. Su estado ¿no? mental y una digitalidad, ya hablando a nivel más macro, ¿no? o a nivel social, una digitalidad que está entrando tanto en nuestra vida, empieza a tener la sospecha de que quizás él al borrar el video tuvo algo que ver con la desaparición de la niña, ¿no? Claro. Entonces, bajo esa sospecha un poco transcurre como su estado mental conforme avanza la novela y conforme él se va dando cuenta si sí o si no. Desde ahí parte de incluso, ¿no? Lo del tema de la digitalidad, o sea, la novela plantea ya más adelante cuando das el salto del realismo al, digamos, la fantasía. Es un poco extraño decirlo fantasía, uno piensa fantasía, no sé, mitología o dragones, pero eso no son los temas que se tratan para nada en tu libro. Es más una ciberfantasía, una ciberrealidad o la expansión del internet en nuestro mundo cotidiano y no de la forma en la que estamos nosotros viviendo, ¿no? O sea, estamos todo el día con un celular, con acceso a internet, sino que aquí trasciende eso. O sea, es básicamente como el internet se vuelve un no lugar en el que uno puede trascender. Algo así. ¿Qué te parece ese lineamiento? O sea, ¿cómo lo planteaste tú al claro, comienzo? yo planteé como que de alguna forma, es decir, nuestra realidad es nuestra realidad, sí, pero está insertada dentro de un plan, podemos llamarlo divino o lo que sea, un plan mayor, ¿no? Obviamente no asociada tanto con la idea religiosa, un poquito sí, pero no tanto, sino más como que con la idea de sistemas y sistemas que contienen otros sistemas y una jerarquía de sistemas, ¿no? Y uno sería el nuestro, pero hay otros y como otras dimensiones superiores o que abarcan más que la nuestra y donde nosotros somos solamente un punto, ¿no? Y Internet, más que un lugar, para mí era como una vía de acceso. Es decir, Internet como vía de acceso a al plano siguiente o al plano superior, ¿no? Y no sería la única vía de acceso, ¿no? Lo que me interesaba era relacionar distintas vías de acceso. Una podía ser Internet, otra podía ser los sueños, otra podía ser los trips que puedes tener con ciertas drogas, como ayahuasca o lo que sea, otra podía ser la enfermedad mental, ¿no? En la que tú entras como en un estado distinto, ¿no? En un trance supuestamente, que por lo general no suele tener ninguna significación más allá de ser una patología o algo del enfermo, pero acá en la novela nuevamente se ubica como una vía de acceso hacia este otro lugar donde están sucediendo cosas y donde podemos sacar cierta información sobre cuál es el propósito de este mundo, ¿no? Sí. Algo así. ¿Tu celular te lo olvidaste por si acaso? Ah, mi celular. Sí, es mío. Bueno, el internet como vía de acceso a una dimensión, digamos, fuera de lo nuestro. Antes, tú has hablado en algunas entrevistas, he estado viendo, sobre cómo comparabas el internet de antes con el internet de ahora y cómo quizás eso te inspiró un poco en poder incluso maximizar las capacidades que tiene el internet dentro de la novela, de la realidad de la novela. Claro, o sea, me parecía interesante como eso, como hacer como la genealogía de internet un poco, al menos como yo la viví. Claro. ¿No? Pero creo que yo la viví más o menos como todos la vivimos, porque claro, yo nací en un mundo en el que internet no era lo que soy, existía internet, pero claro, no en las casas. Claro. ¿No? Y luego llegando a mis 10 años empezó a haber, no sé, en la casa de mi abuelo una computadora con internet, pero era una cosa como muy restringida, ¿no? O sea, un tiempo muy preciso. Claro, era un lugar al que tú ibas y estabas durante una hora, media hora, y ya está. Era muy claro el entrar y el salir. Tenías un propósito incluso. Sí, y eso ha ido cambiando, ¿no? Y como que yo he podido de alguna forma experimentar eso, pensar en eso, ¿no? En cómo cada vez se nos ha ido metiendo no solo en los bolsillos, sino en la cabeza y en la forma que tenemos de entender y de relacionarnos con el mundo, ¿no? Como si el celular fuera ya una extremidad más. Y por supuesto eso dispara, como dices, preguntas sobre qué va a venir después. Claro. ¿No? A mí me interesa mucho, claro,
no sé si sea real, ¿no? Porque tú sabes que Elon Musk es un fanfarrón más que nada, pero él vende mucho el chip, ¿no? El Neuralink, con el que, digamos, podríamos empezar a controlar el teléfono sin necesidad de digitarlo. Claro. Entonces, básicamente es, claro, como desde el cerebro poder entrar a Internet, ¿no? Y cuando empiezas a conectar distintas tecnologías posibles, aún no tan reales, es como como un motor muy creativo para imaginar como mundos posibles de aquí a muy poco, ¿no? Entonces ahí me interesaba hacer como la genealogía desde el pasado hasta hoy, ¿no? Hasta el 2019 más que es cuando ocurre la primera parte de la historia, y luego como ir disparándola hacia lo que podría ser el futuro o hacia cosas que están sucediendo hoy en paralelo, en simultáneo, en otras dimensiones, ¿no? Obviamente hoy, digamos, en esta realidad para mí imaginarias, pero que en la ficción como es muy rico, se pueden trabajar, se pueden explorar, ¿no? Claro, claro, totalmente. Bueno, partamos de eso, de la idea del Internet como un lugar al que tú puedes acceder. Digamos que ahora mismo se podría decir que uno lo hace para escapar, pero uno no puede escapar en el Internet si el Internet ya básicamente nos domina a todos y todos estamos ahí. Pero en la novela se trata bastante también la idea de la ida de una persona que ya no está. Básicamente es lo que gatilla, y luego se desarrolla un poco más con todo esto de, digamos, la conspiración, todo el nuevo orden. Pero también en Amok, en tu primera novela, también está el escape, los vacíos dentro de la vida de uno mismo en el que uno ha escapado, en el que el personaje principal X ha escapado. ¿Por qué te interesa tanto esta idea de escape, de irse, de desconocer el pasado o de renegar de él? Quizás, ¿tú crees que es uno de tus intereses? O sea, más que un interés, pensaría que es como una pulsión como medio inconsciente, ¿no? Que aparece. O sea, como yo no necesariamente lo busco. Claro. Pero sí me doy cuenta, bueno, con Amok ya me había dado cuenta que claro, ese relato de alguien que tiene demasiadas ganas de escapar. En Amok yo pensaba que claro, que venía porque yo escribí esa novela como, digamos, como muy agobiado por la vida laboral, ¿no? O sea, como ya no podía más con los tiempos que exigía, y claro, era como una fantasía de lo que podría justamente escapar de una vida mundana, rutinaria, clásica, ¿no? Entonces el personaje acaba yéndose a vivir como un criminal, básicamente, creyendo que ahí va a encontrar un mejor lugar, ¿no? Una mejor versión de lo que le tocó, solo para descubrir que probablemente es igual o peor, ¿no? Lo sentí bastante como un club de la pelea a tiempo completo. Claro, sí. Una cosa así. Y en esa también, o sea, digamos, todo el tiempo la pesquisa policial sobre la niña muchas veces como plantea la posibilidad de que incluso la niña no haya desaparecido, haya sido raptada ni nada, sino que simplemente haya escapado, ¿no? Lo cual, bueno, tienen que leer la novela para saber qué es lo que realmente sucede, pero y bueno, por otro lado, Jaime también es un tipo que está más que buscando escapar, buscando un lugar, ¿no? Un lugar al cual pertenecer, una familia que se acomode o a él, un pata que se da cuenta que se ha quedado sin amigos, que se ha quedado solo, ¿no? Y digamos, está en como una búsqueda totalmente vulnerable a la perversidad, que es lo que finalmente le termina pasando, ¿no? Pero que sí responde a una búsqueda, ¿no? Una búsqueda interior. Pero yo creo que eso sale como simplemente naturalmente en mí, e imagino que muchísima gente que de alguna forma como, ¿cómo decirlo? O sea, sin querer retratarme a mí como un animal salvaje, ¿ya? Pero por supuesto que siento que nos domesticamos mucho para que las cosas funcionen, ¿no? Para tener plata a fin de mes para pagar nuestras cosas y nuestra casa, para no, digamos, traicionar las expectativas que otra gente puso sobre nosotros, para poder formar parte de una sociedad, ¿no? y del pacto social. En general nos domesticamos, ¿no? O sea, como aceptamos, nos resignamos mucho, y yo nos reprimimos, ¿no? Y yo estoy contento con eso, pero
no puedo negar que dentro de mí sobrevive como un ansia de mandar toda la mierda, de irme a un lugar donde nadie me conozca. Quizás en parte de eso se ha debido como mi migración al campo, ¿no? Hace ya unos cuantos años. Entonces, sin hacerme mucha bola por eso a un nivel como existencial que yo deba tratar necesariamente con mi psicólogo, claro. Sí creo que está bueno que salga a través de la escritura como ese impulso, ¿no? Porque siento que es muy humano y conecta con mucha gente, ¿no? Yo siempre pienso también en esa novela de Fuguet que estuvo acá hace un tiempito, unas semanas, Missing, ¿no? Y el personaje de este tío que desaparece y casi como que se funde con el territorio, ¿no? O sea, como sí. Es una cosa como que alguien que busca ser nadie, ¿no? Alguien que busca... Además que tenía expectativas su familia sobre el tío. Claro. Era aplicado en la escuela, esperaban que llegue algo más, que estudie en la universidad, y él simplemente se perdió. Sí, o sea, me interesa esa sí. idea, ¿no? De perderse, desaparecer, de fundirse en el horizonte sin buscar ser nada, ¿no? Y creo que ahí mis personajes como que sí dialogan un poco con eso, ¿no? O en todo caso exhiben eso que yo también siento y que creo que muchos sentimos, más allá de que también nos vaya o que también nos adaptemos, ¿no? Es casi la contra en los tiempos que corren, ¿no? La búsqueda de la no relevancia. En las redes sociales todos buscan proyectar una imagen positiva, una imagen exitosa quizá de su vida, y la búsqueda de la no relevancia, del pasar desapercibido, son los temas creo que habría que tratar. O sea, está muy chévere eso. Bueno, no es que se deba tratar de ciertos temas por sobre otros, pero que son más, digamos, entretenidos de explorar. Claro, sí. Está bueno. O sea, sí, y además, o sea, digamos, sin tomar lados, ¿no? Tanto. O sea, como que no soy tan drástico en eso de estoy peleado con el mundo o no estoy peleado con el mundo. Claro. ¿No? O sea, creo que todos ahí hacemos lo mejor que podemos, pero sí está bueno como no... O sea, si bien somos seres reprimidos, está bueno como no reprimir, al menos discursivamente, eso que sabemos que sentimos, ¿no? Claro, expresarlo, manifestarlo, saber, exacto. Ser conscientes que es parte de uno. Así es. Bacán. Otra cosa que te quería preguntar sobre esto era sobre Amok, sobre todo porque, bueno, recientemente estaba leyendo Amok, es la que más tengo fresca, de esta ya tenía bastantes preguntas, pero sobre Amok, bueno, se publicita, se menciona también que es como una distopía, tú también hasta cierto punto es un thriller distópico, la defiendes así, pero mencionas una vez que, bueno, te quiero preguntar acá, por si no han visto una entrevista, no quiero parafrasear tampoco lo que has dicho, ¿cómo tomaste la decisión de no usar lugares, no usar un nombre para el protagonista, claro, usar nombres, digamos, ambiguos, claro, geográficamente? O sea, fue una distopía, pero una distopía involuntaria, ¿no? Lo cual es raro porque ahora no solo tengo una novela de ciencia ficción, sino dos. Sí, te estás convirtiendo ya en el autor de ciencia ficción. O sea, uno de ellos, pero sí. Realmente como yo no me siento parte de esa tradición necesariamente, o sea, como ¿no? O sea, como no es un interés particular que yo tenga, o sea, me gusta la ciencia ficción como me gustan muchas otras cosas, claro. ¿No? Tampoco soy ningún especialista. Pero como... Ya bueno, me estabas comentando... ya bueno, que fue una distopía involuntaria. Amok. Y que yo no... Digamos, a pesar de que he escrito 2 novelas de ciencia ficción, no me entiendo a mí como un escritor de ciencia ficción. Espero que la próxima, ahora sí, logre como salirme de este campo, que está bueno, pero no es el único de mis intereses, como me gustan muchas otras cosas. Se ha celebrado incluso que sea uno de los temas o una de las formas de presentar los temas en tus novelas, que se aleje un poco de la narrativa súper realista, social, que claro. Está ahora en el Perú. Sí, ahora, yo no estoy peleado con el realismo, ¿no? O sea, como que claro, o sea, partes de ahí incluso. Claro, sí. Y a veces son peleas que tiene otra gente y que claro, las conducen a través de mí y me tiran a lados... quieren posicionar. Haciendo mierda al que sí fue realista o al que sí hizo autoficción, ¿no? Y a mí son autoficción o el realismo son dos géneros que sí me interesan, entonces yo no tengo ningún problema con eso. Claro, no es como que tengas una propuesta de, ya, yo solamente voy a escribir sobre esto. No, para nada. No.
Claro, Estás simplemente escribiendo hacer- algo de música ahora, ¿no? Ahora estoy escribiendo una novela sobre una banda, basada obviamente en mi experiencia como miembro de bandas. Pero sí, lo que te iba a contar es claro, cómo Sobre la involuntariedad. claro, la historia involuntaria y sobre que Amok nació básicamente del esfuerzo de hacer una novela. No sabía sobre qué iba a tratar, no sabía nada, simplemente me propuse ir juntando algunas cosas que tenía y desarrollar una disciplina, ¿no? Primero fue todos los días, de lunes a viernes, 1 hora voy a escribir sobre lo que sea, ¿no? Y voy a tratar de comprometerme un poco con esta historia que parece que está saliendo en el junte de estos pequeños fragmentos de cosas que he escrito en años distintos, Claro. ¿no? Entonces empezó a desarrollar, por un lado, una historia A, que era como la historia como muy realista, de un tipo que vivía en Lima y tenía relaciones familiares, etc. Y por otro lado, una historia B, que era muy como tarantinesca o Fargo, ¿no? De un tipo que entraba en un grupo criminal en una región nevada muy gringa, ¿no? En cierto momento me di cuenta que el tipo era el mismo, ¿no? Sino que tenía estas dos vidas. Entonces empecé como a trabajar justamente cómo sería el tránsito de una a la otra. Había escrito un cuento que terminó siendo como el primer capítulo, obviamente corregido y ampliado, un cuento que había publicado en un fanzine que se llamó Morfina. Y sí, empecé a construir como este mundo raro, ¿no? Muy basado en una experiencia que yo había tenido en Wyoming, viviendo en trailers, de esos trailers gringos, de esos trailer parks, ¿no? Son esos trailers que no tienen ruedas y digamos, son casas y digamos en un invierno como crudo, con temperaturas bajo cero y mucha nieve, que fue una experiencia, digamos, sí, que me marcó bastante, ¿no? Entonces, en base a eso empecé a escribir. Y cuando empecé a tratar de nombrar las cosas, es decir, esto sucedió en la calle del Arco, o no, o en la Plaza San Martín, y eso sucedió en Wyoming, se me hizo un lío. Empecé a tratar de nombrar, me daba como un poco de vergüenza nombrar, mucho pudor y miedo a ser juzgado por retratar, digamos, inadecuadamente o sin tal precisión tal o tal cosa, ¿no? Entonces empecé a borrar esas marcas y al borrarlas ya se empezó ahí sí a convertir como en una especie de distopía, ¿no? Porque parecía que ocurría en un tiempo sin tiempo, ¿no? Porque digamos la tecnología, no sé, la mayor tecnología que hay en Amok son los automóviles, ¿no? O sea, los carros. No hay celulares, no hay computadoras, teléfonos públicos. los teléfonos públicos, ¿no? Claro. Y luego y un lugar sin geografía, porque más allá de que fuera un lugar nevado y haya trailers, la única mención geográfica es que existe un norte y existe un sur, y que la gente y ese tipo había venido del sur y se iba para el norte, y la gente del norte a veces pensaba en si irse al sur o no, ¿no? Entonces, más allá de eso no había una referencia, y ahí me di cuenta que sin querer estaba escribiendo ciencia ficción, ¿no? Al menos en ese sentido, ¿no? Y ya empezó a haber como una volada nuevamente medio fantástica, algunos hechos que no corresponderían con las reglas del mundo que tú y yo compartimos, sino con las reglas de otro mundo, ¿no? Y un mundo en el que algunos parecen saber cómo funciona y otros están un poco perdidos, ¿no? Y hay esa información escondida y secretos que se van revelando, pero sí, todo muy involuntario. Qué bacán. Felicidades por el fantástico sueño de aniquilar esto y también por Amok, la verdad, porque ya es un tiempo, 2018 me parece, 2018. Pero se mantiene bastante bien. Entonces, gracias. Muchas gracias por el tiempo también ya como para esta entrevista y esperamos que vuelvas aquí con una tercera novela sobre esa banda. Ojalá, pronto. Gracias, Andrés. Gracias. Chévere.